Bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición, un espacio dedicado a un tema tan sensible para todos como es los alimentos. Y fíjense qué programa que tenemos hoy. Dejar de fumar y además no engordar en el intento. Recetas saludables. Todo lo rico puede ser también saludable, claro que sí. Y vamos a tener acá a un experto, a un jefe de cocina que nos va a estar enseñando a cómo hacerlo. Y sobre el final, el tema del día, la noticia del programa. ¿Light o diet? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo distinguirlos? ¿Para qué sirve? Eso acá. Pero empecemos por presentar a nuestras invitadas. La doctora Georgina Alberro, que sé que es experta en este tema del tabaquismo, uno de los problemas que enfrenta hoy día nuestra sociedad. Gisela, nuevamente, muchas gracias por estar acá colaborando con nosotros. Y vamos derecho al tema. ¿Cómo está hoy marchando el mundo? ¿Está estabilizado en su tasa de hábito de fumar? ¿Está subiendo? ¿Está bajando? ¿Cómo se comportan? Lamentablemente se está incrementando. Hoy en día tenemos 1.300 millones de fumadores a nivel mundial y se mueren 5 millones de personas al año a causa del tabaquismo. Y se prevé que para el 2030 van a ser 10 millones de personas las que van a morir a causa del tabaquismo. Lamentablemente esto está sucediendo en los países menos desarrollados. Los países desarrollados son los que tienen menos prevalencia de tabaquismo, pero los no desarrollados van incrementando las tasas y esto hace que siga, digamos, este problema social, porque realmente eso es lo que está instalado desde hace tantos años, siga matando gente. Y recordemos que no solo produce muerte, sino también produce discapacidad, enfermedad, discapacidad y muerte, ¿no? ¿Y eso en la Argentina cómo está? ¿Viene siendo esa tendencia o ha cambiado? En la Argentina está disminuyendo muy levemente la prevalencia, pero tenemos 40.000 personas que mueren anualmente a causa del tabaquismo. Y de esas, 6.000 son por tabaquismo pasivo. Es decir, que todavía las cifras son muy grandes. Actualmente 27% de la población en la Argentina fuma, o sea que disminuyó con respecto a otras estadísticas de otros años, pero no lo suficiente. Por eso tenemos que seguir trabajando en el tema y concientizando a la gente, que entienda realmente de qué se trata, ¿no? Según lo que vos decís, uno esperaría encontrar menor cantidad de fumadores en la población en general, sobre todo en las personas más carentes, ¿no? Como vos referís, que en esas personas hay mayor consumo. Porque se ve que el precio del tabaco está cada vez más alto. ¿Por qué pensás que aún cuando es más caro, en las personas más carentes hay un aumento del consumo de cigarrillo? Sí, en realidad es población que tiene menos acceso a la educación, a culturizarse, a conocer cuáles son los riesgos del tabaquismo. Y tengamos en cuenta que no solo son los cigarrillos que se compran, sino también los que se arman y los que se consiguen tal vez en un mercado no lícito. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además tenemos la gran desventaja que cada vez digamos, hay más grupos etarios que fuman y ya el tabaquismo es una enfermedad pediátrica. Entonces se empieza a fumar desde muy chicos y la mujer, que antes no era tan habitual que fumara, ahora también lo hace y lo hace a la par del hombre o más. Y muchos adolescentes empiezan a fumar estos cigarrillos armados pensando que hacen menos daño, ¿no? Eso también, ese es un gran problema, está pasando también con otras drogas como la marihuana, ¿no? Ahora, supongamos que ya conseguimos a la persona que se convenza que sí, que efectivamente tomé la decisión de dejar de fumar. Una de las frases que yo más escucho es, pero no quiero engordar. Es decir, la nutrición y el tabaquismo tienen un punto de conexión muy, muy estrecho. Es más, hasta uno le diría a una persona, si querés engordar un poquito, ¿sabes qué? Deja de fumar, vas a ver cómo sucede. ¿Cómo se maneja? Porque sé que es uno de los puntos que más has estudiado. Yo me he leído un excelente libro que vos has publicado sobre cómo tratar de dejar de fumar sin engordar. ¿Qué enfoque, qué consejos nos darías para tratar de aceptar ese desafío? Esto es algo que yo vengo luchando hace mucho tiempo, porque antes estaba la premisa de primero dejar de fumar y después ocupate de la nutrición o del peso. Y yo luché mucho para que esto no fuera así. Yo creo que cada persona que decide dejar de fumar tiene que tener una orientación nutricional. Eso por empezar. Y lo que estabas diciendo anteriormente, también tenemos que dividir un poco las aguas en función de que hay fumadores que tienen bajo peso y que esa
aumento de peso puede ser una recuperación de peso saludable. Y tenemos que trabajar con los otros que tal vez están con peso normal y que tienen miedo a engordar. Y esto se me plantea mucho en el consultorio, sobre todo con las mujeres, los hombres también, pero decían, mirá que si yo llego a aumentar de peso, vuelvo a fumar. Entonces yo dije, hay algo que hacer con todo esto y realmente lo que empecé a trabajar es en proveer un tipo de alimentación ya pautada desde el inicio, desde la decisión a dejar de fumar, en 3 etapas, digamos, previa al día D, que nosotros llamamos a esa fecha, que todos decimos los médicos que trabajamos en tabaquismo que tiene que poner el paciente, luego un tratamiento nutricional para la abstinencia y luego un mantenimiento. Realmente, además de apoyarnos en la nutrición, es muy importante conocer las deficiencias nutricionales que tiene el fumador. O sea, estamos partiendo de la base que puede haber ya problemas previos, ¿no es cierto? Y que hay que corregir, tales como cuáles. El fumador tiene un patrón alimentario diferente. El fumador come menos frutas, come menos verduras, por lo tanto tiene un ingreso de fibras menor, come más grasas saturadas, come muchas carnes grasosas habitualmente. ¿Por qué? Porque tiene alterado los sentidos del gusto y del olfato. Entonces, son los alimentos más ricos en grasas y tal vez en grasas saturadas y colesterol los que elige. Con lo cual, quedan relegados otros alimentos muy buenos y que producen carencias alimentarias. De hecho, está muy estudiado ciertas carencias, sobre todo de la vitamina C. Y es de la única vitamina que tenemos recomendaciones para fumadores. Es decir, que casi duplican las recomendaciones para no fumadores. O sea que el fumador habitualmente, o por lo menos una gran cantidad de ellos, comen mal. Es decir, hay un nexo muy previo a todavía el día D. Exacto. Ya vienen comiendo mal de hace años. A una mala nutrición. Y de hace años, entonces lo que uno tiene que pensar es recuperar esos nutrientes clave, como la vitamina C, la vitamina E, el complejo B, el calcio, el hierro, el zinc, digamos, son muchos los micronutrientes que fueron estudiados y que están carentes en los fumadores. Por 2 vías, porque los consumen menos y porque los necesitan más, porque el fumar genera más radicales libres. Y una persona cuando va al consultorio tuyo y te pregunta, bueno, decime todo lo que quieras, las carencias que tengo, las que voy a tener, las que tengo que recuperar, pero no quiero aumentar de peso. Sí. ¿Cómo hago y por qué motivo aumentan de peso? ¿Por qué esa ansiedad que la desencadenan o que la tratan de combatir con el cigarrillo, la reemplazan ahora con la comida? ¿Hay alguna sustancia en el cigarrillo que inhibe el apetito? ¿Hay algún motivo científico y otro psicológico que haga que esas personas que dejan de fumar tengan más hambre o es simplemente de esa ansiedad? No, no es simplemente ansiedad y desde lo científico lo que conocemos es que la nicotina aumenta el metabolismo basal y más o menos produce un gasto extra de 200 a 300 calorías. Si pensamos que un cigarrillo aumenta 3% el metabolismo basal durante media hora, pero 3 cigarrillos lo hace por el periodo de 3 horas. Entonces, es como una especie de efecto aditivo, o sea, más fumamos, peor es. Sí. Como si hiciera mucho ejercicio, como si fuera una persona que está haciendo mucho ejercicio, pero no lo hace, sino que está fumando un cigarrillo. Exactamente, y además no nos olvidemos porque la gente cuando escucha eso cree que es bueno, claro. Entonces cree que va a gastar más calorías. Realmente el organismo está en un estado de intoxicación, entonces por un lado la nicotina estimula, pero por el otro lado nos estamos intoxicando y enfermando, no es un gasto saludable. Entonces justamente esta comparación que vos estabas haciendo con la actividad física es lo que nosotros le proponemos al paciente, es decir, bueno, vos estás gastando 200 a 300 calorías fumando. Lo podés hacer haciendo una caminata, lo podés hacer haciendo una hora de actividad física, de la que elijas, de la que te guste, la que el médico te aconseje. Ese podría ser el motivo por el cual una persona te dice, no, pero yo como lo mismo, pero aumento igual de peso. Sí, pero de todas maneras, es cierto, pero de todas maneras uno lo que observa es que no comen lo mismo. Entonces, ellos creen, tienen la percepción de que comen lo mismo, pero no comen lo mismo. Está el factor ansiedad, está el factor psicológico. Está el factor ansiedad. También pensemos en esto, el tabaquismo genera una cuádruple dependencia. Física, psíquica, social y gestual. El gesto de llevarse el cigarrillo a la boca. Este gesto no lo hace 10 veces por cada cigarrillo. ¿Qué hace después con las manos? ¿Qué haces con las manos? Y las manos habitualmente las ocupan comiendo y la boca también. Entonces, es, digamos, un camino predeterminado. Es algo que uno dice, bueno, no fumo y tengo algo en la boca. ¿Y qué puedo tener en la boca? Comida. Voy en la heladera, como, empiezo a sentir más sabores, empiezo a sentir olores, me empieza a gustar más la comida, empiezo a no reemplazar los postres por un cigarrillo. Yo tengo un caso muy conocido nuestro de que le daba los chupetines, lo que tenía en la boca. En definitiva son calorías. Y llega el día D,
¿no es cierto? La persona comienza con sus planes. Dijimos que hay una segunda etapa, que era la de, justamente, que empieza con la cesación del cigarrillo. Sí. Ahí, los consejos prácticos, ¿cuáles son? Lo que ahí yo les doy es una dieta con alto contenido proteico, porque da más saciedad, porque también estimula el metabolismo y nos basamos siempre en los alimentos estos aliados que yo llamo. ¿Por qué? Hay estudios, y uno lo ve esto en el consultorio, de ciertos alimentos que dan mal sabor al cigarrillo, que combinados uno no le despierta las ganas de fumar cuando consume lácteos, cuando consume frutas, cuando consume verduras y cuando consume bebidas sin cafeína. Entonces nos basamos mucho en estos alimentos, que además nos sirven para recuperar aquellos nutrientes que el fumador ha perdido o que no tiene en su normalidad. Entonces nos basamos en esos alimentos claves y damos un gran aporte proteico. Esto ayuda a alejarse del cigarrillo y tratamos de que la gente evite el consumo de café, que es, digamos, un matrimonio con el cigarrillo, el café y el alcohol. El alcohol también. Exactamente. Claro. Georgina, hoy hemos aprendido varias cosas interesantes. En primer lugar, fijar un cierto grado de compromiso, saber que estábamos comiendo mal y que después vamos a tener que compensar y que hay ciertos alimentos que nos convienen en algún caso, lácteos, esa es una fuente de proteínas, vegetales, quizás alguna fruta, y por el contrario hay ciertas asociaciones, tales como por ejemplo el caso de la cafeína, que no son quizás las más recomendables. No. Es decir, se puede tener éxito en esto de emprender al mismo tiempo dos grandes cambios, dejar de fumar, no engordar en el intento y después estar contento de que uno lo logró. Totalmente. Y además el tema fundamental es que cuando un fumador se plantea dejar de fumar, no es solo eso, quiere vivir mejor. Excelente. Me quedo con esa frase, quiere vivir mejor. Y hablando de vivir mejor, vamos a continuación a discutir con un maestro de la cocina cómo podemos hacer recetas más saludables y sobre el final, light versus diet. ¿Qué cosa es cada una? Acá en Cómo comemos los argentinos. Sancor presenta una nueva generación de leches para toda la familia. Leche parcialmente descremada con Nutriequilibrio. Hoy más que nunca hay que hacer foco en una alimentación equilibrada. Esta leche contribuye al equilibrio que nuestra alimentación necesita porque reemplaza parte de las grasas saturadas por omega 6 y 9, manteniendo el sabor de siempre. Hay una nueva generación de leches. Salud y nutrición para toda la familia. Nueva leche Sancor parcialmente descremada con Nutriequilibrio. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Estamos en el momento más rico de nuestro programa. Antes de, sobre el final, dar una noticia entre los alimentos light y diet, cuál es la diferencia, vamos primero a hablar un poco de cocina, y de cocina rica. Rica y saludable también, por supuesto. Lo tenemos acá a Ezequiel Navas, profesor de cocineros. Sí. Algo sí, así. Sí. Es responsable por lo que los futuros chefs nos van a deleitar luego en sus respectivos lugares de trabajo. Ezequiel, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias por la invitación. Y ya lo hubiera sido tener acá una cocina que nos empiece a enseñar, ¿no? Cómo preparar esas comidas. Yo voy a ser sincero, programas de cocina hay muchos y muy buenos, con lo cual es difícil a veces
tener cosas demasiado distintas, pero el aspecto que a veces no se encuentra en los programas de cocina es charlar un poquito más sobre los aspectos, llamémosle, nutricionales o alimenticios, digamos, de las recetas. Entonces, por ahí en un ambiente sin tanta comida uno puede concentrarse un poco más en ver a la comida como nutriente, cuando está el alimento presente, la verdad que nos entra por los ojos, por la nariz, por la boca, y ya como que nos olvidamos de sus virtudes. Estamos, como alguien diría, en la antecocina, ¿no es cierto? Ezequiel, bueno, además de agradecerte, vamos a tratar de pensar en de qué manera ven en general nuestros futuros cocineros a la vinculación entre comer, que es un placer, además de una necesidad, y sus funciones en el organismo, que es lo que nosotros llamamos la nutrición. ¿Les preocupa, les interesa? ¿Es un tema habitual? Mira, todavía no están totalmente convencidos de la importancia que tiene la nutrición, porque generalmente al que se forma para ser cocinero no piensa en que va a ser cocina de todos los días, sino que va a pensar que es una vez para darse un gusto o un placer y no le da tanta importancia en ese caso a la parte nutricional. O sea que no hay todavía tanta conciencia. Yo creo que tendríamos que también hacer un poco se suele decir a mea culpa, un descargo, tanto médicos, licenciados en nutrición, que tampoco le damos tanta importancia a tener una buena relación con los cocineros, a trabar. Hoy se habla mucho como de articular los esfuerzos, de estar en conjunto y de concientizar sobre la conveniencia de formar parte del mismo equipo, que de hecho lo son. Y en la carrera, ¿ustedes tienen licenciados en nutrición, nutricionistas que van y les hablan sobre la salud de los diferentes alimentos? Sí, nosotros trabajamos, hay docentes en la escuela que son licenciados en nutrición. Ah, bien. Lo que intentamos hacer es enseñarles o explicarles a los futuros cocineros que tienen que aprender a trabajar junto con un nutricionista. Porque está muy de moda también ahora encontrar en los menúes la cantidad de calorías, menú antioxidante, menú hipocalórico, menú saludable. Sí, está de moda, después hay que ver cuán serio es lo que dice eso, ¿no? ¿Tienen una materia ustedes? Depende de la carrera, sí hay materias enfocadas a la nutrición, lo que pasa que no tenemos nutrición así como materia porque es una carrera en sí, ¿no? Obviamente. Pero, como te decía, enseñamos nociones básicas que emprendan lo que es una proteína, lo que es un hidrato de carbono, para después tener una idea de cómo combinarlos y poder justamente trabajar con un licenciado en nutrición y ver cómo armar un menú. Yo me acuerdo una experiencia de un lugar que además es un restaurante que existe y que es muy cariñoso para mí y tengo grandes recuerdos, donde una vez lo que quise fue pedir el plato más, la receta más rica que tenían de pastas. Y la pasta era obviamente casera, muy buena, muy rica, y lo que tenía en la salsa era una variedad de vegetales que en particular a mí me pareció muy interesante. Todos caros, no muy accesibles, o sea que era un plato gourmet. Pero cuando uno lo analizaba fríamente, había corazones de alcaucires, había alcaparras, había champiñón, o sea, todas cosas bien sofisticadas, ¿no? Única vez en la vida, después nunca me alcanzó para pagarlo nuevamente. Pero después, claro, la mente deformada que uno lo va analizando desde el punto de vista nutricional y lo que encontraba es que eran cosas realmente saludables. En realidad estaba comiendo una porción de pasta razonable con una variedad de vegetales muy amplia. Y realmente no era por eso que lo ofrecían, era porque era una exquisitez. Se puede reproducir ese mismo concepto, o sea, un plato muy rico, pero al mismo tiempo que cumpla con lo que solemos llamar comidas saludables, no exceso de calorías, no tanta grasa saturada. ¿Es fácil o es muy difícil de hacer? No es difícil de hacer, no hay tanto público deseoso de eso cuando va a comer. O sea, hacer se puede hacer, o sea, simplemente es buscar los vegetales, sobre todo cuando hablamos en hacer platos que sean atractivos y a su vez nutritivos, buscamos combinar muchos colores, sobre todo en el plato, y la mayoría de los colores están en las verduras, eso no hay duda. Eso no en es cuanto tan a los difícil de hacer. colores. Sí. En cuanto al gusto, Sí. todos sabemos que las harinas con las grasas son deliciosas, Sí. o sea, la mezcla es deliciosa. ¿Cómo hacen para preparar un plato de comida saludable, rico, que no tenga tanta grasa, cocida sobre todo? Y bueno, todo se puede hacer. O sea, no quita que si tiene más grasas saturadas y demás, puede llegar a ser más rico todavía. Depende también quién lo vaya a comer, pero hoy por hoy estamos como un poco más influenciados por la parte mediterránea, más que tanto, o sea, si bien tenemos una escuela importante francesa que usaba mucho la manteca y las cremas,
hoy por hoy, en Usa general, más el aceite de estamos usando oliva. más el aceite de oliva, sí, y aceites, o aceites en general, ¿no? Que son, O sea que esas pastas que se refería Edgardo podrían llegar a ser con una base de aceite de oliva y algunos vegetales que quizás no sean tan caros como esos, pero ¿qué idea podrías darles a las mira, personas que nos están viendo? cualquier cosa, si no te vas muy lejos, te vas a un chop suey y poner una pasta arriba y tenés el mismo plato. Por ahí otros vegetales, brotes de soja, zanahoria, chauchas, ajo, pero vas a tener los mismos o distintos vegetales, pero el plato sigue siendo el mismo, con la misma elaboración. Ya me voy dando una idea, un poquito de cada cosa da variedad, da colores y de paso hace que esos vegetales estén incorporados. Pescado, un gran tema de los argentinos. No quiero comer pescado, no me gusta el pescado. Dame algún tip, algo rico para hacer pescado, rápido para la ama de casa moderna, que no tiene mucho tiempo, y que quiere, aunque sea una vez por semana, incluir pescado en el menú familiar. Mira, el pescado, lo más importante es no pasarlo de cocción. O sea, hacer las cocciones muy cortas, rápidas, sin demasiados ingredientes. Justamente en ese caso estamos en algo interesante, que es no agregar demasiadas grasas ni nada al pescado. El pescado es rico por sí, en sí mismo. O se puede cocinar o al vapor o al horno, o se puede saltear rápidamente con poquita materia grasa, un poco de sal, pimienta, y al pescado no le haría nada más. Por ahí influye mucho con qué lo acompañes. Generalmente por ahí poner algún hidrato, algún arroz blanco o algún cuscús o quinoa, que hoy por hoy está un poco más de moda y que es muy rica realmente. O una papa. Pescado al limón, te digo que es mi receta preferida. Bueno. Y así, tipo express, una vianda para llevarse al mediodía el que tiene que comer fuera de casa, para prepararla rápido y que aguante hasta el mediodía. Y que no sea un sándwich, que ya lo saben. No, seguro. Bueno, básicamente está bueno por ahí hacer una pasta con algún vegetal salteado o hacer todo lo que sean combinaciones de vegetales. Nosotros hacemos algunas tortas vegetales o berenjenas rellenas. Con arroz integral, con algunas semillitas. Y eso después también va mucho en el gusto de cada uno, pero sí, totalmente, se puede agregar cualquier cosa. Normalmente algún vegetal relleno, calabazas rellenas o berenjenas rellenas, zucchinis rellenos, zapallitos, sin agregar queso. Por nosotros normalmente lo que hacemos siempre es agregarle queso a las cosas y por ahí no hace falta agregárselo, simplemente que esté bien condimentado, un poquito de sal, un poco de pimienta. Sin utilizar la sal, ¿qué hierbas aromáticas o qué cosas utilizarías para darle sabor a la comida? Sin utilizar la sal, Sí. me estás guardando la libertad. ¿Qué problema? La dejamos picando ahí porque es una flor de pregunta, pero me llevo el primer tip. Una rica ensalada con fideitos más vegetales. Excelente, fácil, se come con un tenedor en 2 minutos. ¿Light o diet? ¿Es lo mismo o es diferente? La noticia del programa ahora, a continuación, en el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros.
La noticia del programa es que están cambiando las regulaciones sobre la forma de llamar a los alimentos especiales. Light o diet. Es lo mismo, es diferente, y esas son las palabras que vamos a ver en las etiquetas de los alimentos que estamos acostumbrados a comprar y luego consumir. Light no es lo mismo que diet. Light, Edgardo, significa que el producto está reducido en algún componente comparado con el producto original. Es decir, light significa liviano, no significa que no tiene calorías. Puede estar reducido en calorías, puede estar reducido también en azúcares, en grasas, pero incluso un producto original, en comparación con el producto light, puede tener la misma cantidad de calorías, pero reducido en azúcares, por ejemplo. Y en cambio, dietético, que es la palabra correcta, que habitualmente solemos llamarlo o encontrarlo como diet, pero la verdad es que diet o diet no existe para el código, debería llamarse dietético, comprende otra categoría de alimentos. Ahora queda muy claro que hay todo un capítulo de nuestra ley, que se llama Código Alimentario, que describe perfectamente que son alimentos especiales, destinados a alguna alimentación por alguna condición de salud. El ejemplo típico, cuando hay un alimento que va destinado a una persona que tiene intolerancia a algún nutriente, en ese caso ese alimento se llama como alimento dietético y así va rotulado. Bueno, entonces lo más importante es que quede claro que diet y light no significa que no tenga calorías, sobre todo para aquellas personas que piensan bajar de peso y que empiezan a comer en forma excesiva estos productos light o dietéticos pensando que no contienen calorías. Es decir, existen también los gorditos light por comer justamente todos estos productos en exceso, ¿no? Alimentos light o leves reducidos en algo es una categoría de productos, pero realmente deberíamos llamar a las cosas por su nombre: reducido en grasa, bajo en azúcares, bajo en sodio. Alimento dietético es una categoría para problemas con alguna importancia en la salud y que han sido formulados especialmente y por ese motivo llevan ese nombre. Light y diet no es exactamente lo mismo y hay que leer las etiquetas para tratar de poder diferenciarlos. Esta fue la noticia del programa. Seguramente en el próximo tendremos muchas más tan interesantes como esta. Los invitamos a acompañarnos en Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición.